Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En la tarde de hoy tenemos la participación del doctor Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que viene a compartir con nosotros los resultados de la economía dominicana durante el 2023 y darnos una perspectiva de cómo sería la economía a partir de este nuevo año 2024. Siriaco, bienvenido otra vez a este que es tu programa. Nicolás, bueno, siempre un placer estar contigo y para mí, evidentemente, ya yo sé que formo parte de este programa. No, y tú sabes que este programa, Siriaco, tú tienes incidencia en lo que es la realización del mismo, porque muchas veces que nos encontramos en los pasillos de la facultad. Claro, así es. Tú me decías, Nicolás, los contadores tienen que tener un espacio donde puedan expresarse. Sí, claro. Y ya tú ves, nos llevamos de tus recomendaciones que y además han sido extremadamente exitosos y siguen ese camino. Gracias, gracias. Siriaco, los amigos televidentes quieren saber de ti cómo fue el resultado del 2023 en términos macroeconómicos de la República Dominicana. ¿Qué tú tendrías que decirnos al respecto? Mira, la economía dominicana terminó con un crecimiento claramente por debajo de su crecimiento potencial, 2.5. Y muchas veces cuando este tipo de economía se acostumbra a crecer durante mucho tiempo a tasa de un 5, de un 6, cuando tiene esos crecimientos de un 3%, que lo ha tenido en otras ocasiones, incluso un tanto menor, 2.5, la gente lo ve como si fuese una catástrofe, pero en realidad no es así. Incluso en el año 2023 la economía mundial creció menos. Es correcto. O sea, y cuando tú añades los bloques, los grandes bloques, China incluso en un momento determinado se habló de que estaba en un proceso hasta de deflación, es decir, una debilidad en su demanda. La Unión Europea como gran bloque tuvo un crecimiento muy bajo, incluso por debajo del 1%. Y Estados Unidos, que tuvo un desempeño mucho mejor de lo esperado, realmente creció alrededor de casi un 2%. Y cuando tú vienes a la región, América Latina en promedio creció alrededor de 2.1. Eso significa que el crecimiento de la República Dominicana de 2.5, en la vecindad de 2.5, estuvo incluso, a pesar de todo, por un nivel por encima del crecimiento promedio de América Latina. En economía hay un concepto que se llama aterrizaje suave. Es como que tú simulas un avión que está dentro de un proceso de turbulencia. El año pasado la economía dominicana tuvo que lidiar con el tema de la inflación, pero no solamente la economía dominicana, todavía economía como la norteamericana, el último dato de la inflación tuvo un repunte y de 3.1 pasó a 3.4, cuando la meta en Estados Unidos de la Reserva Federal es un 2%. Eso significa que a pesar de todo no ha llegado a la meta. Entonces, en el caso dominicano, es como que hubo esa turbulencia, el Banco Central tuvo que apretar y ya a finales del año pasado la economía terminó con una inflación anualizada de 3.57, es decir, por debajo de la meta de inflación. Entonces, ¿qué significa eso? Que se alcanzó el objetivo de la inflación, de disminución de la inflación. No hubo una especie de destrucción de empleo tan fuerte, no la hubo en la economía dominicana y sin embargo la economía creció, vamos a decir, de manera moderada. Por lo tanto, que ese avión en el año 2023 tuvo un aterrizaje suave. Y en economía se dice que cuando las economías aterrizan suave, porque aunque desaceleran su ritmo de crecimiento, sin embargo, la destrucción de empleo prácticamente es insignificante. No le afecta. Y eso fue lo que ocurrió en la economía dominicana. Claramente, las políticas mismas del Banco Central, y eso hay que decirlo, porque el objetivo de los bancos centrales, casi en su gran mayoría, es mantener un nivel de meta de inflación. Eso afectó la inversión privada, el consumo privado. No, y el propio crecimiento. Claro. Sobre todo la tasa de cambio y el elemento internacional, claro, a raíz de las guerras, claro, Ucrania, claro, en la última etapa, Israel y... Claro. Y mira, Palestina. Y algo importante es el tema que tú lo has puesto. Mira, en estos últimos 3 años, generalmente la coyuntura ha sido básicamente de choques de carácter externo, producto de situaciones geopolíticas.
Y eso, en cierta manera, tú no lo puedes prever. Y eso te altera incluso hasta tus programas macroeconómicos, porque tú en un primer momento, tú proyectas la economía, pero tú no sabes si un país va a invadir a otro. Y eso básicamente después del COVID, que fue un elemento también que apareció, eso cambió muchas cosas. Luego entonces cuando las economías se recuperan en el 2022, básicamente en febrero, Rusia invade a Ucrania y eso también cambió otra vez todo el escenario internacional, inclusive el mismo precio del petróleo en el mercado internacional. Claro, no ayudó. No ayudó. Y déjame decirte que el gobierno tuvo que destinar recursos que no estaban previstos para subsidio. Entonces, le quita capacidad al mismo gobierno para hacer políticas públicas de inversión privada. Pero entonces, que era una de las cosas que tú recomendabas, claro, que en los últimos 2 trimestres el gobierno debería enfocar para, digamos, impulsar la economía, hacer inversiones de capital. Claro, y situaciones que surgieron, entonces le distraía recursos. Y en el 2023, el año pasado, entonces viene el tema del conflicto entre Palestina e Israel, que todavía está presente, ahora en el 2024, y es relevante eso, porque si tú analizas todo lo que está alrededor de ese conflicto, por ejemplo, hay una crisis ahora mismo en lo que es el Mar Rojo, que es y ahí tú encuentras que en el lado este está el extremos, en este caso el estrecho de Hormuz, donde hay un tráfico, un flujo comercial importante, ¿no? Y el 45% de todo el petróleo por ahí pasa. Y en el otro, en la parte ya más, en este caso oeste, tú encuentras que está el Mar Rojo y en la parte sur del Mar Rojo está el estrecho de Bab el Mandeb, y en la parte norte está entonces el canal de Suez. ¿Qué ocurre? Que en todos esos estrechos y canal hay un flujo de mercancía en términos de volumen que representa como el 17% del comercio mundial. No solamente de combustibles, de hidrocarburos, de combustible para el avión, sino también de granos básicos, de grasa comestible, que viene ese flujo básicamente desde la parte de Asia, entra por el Mar Rojo, sube al Mediterráneo y entonces pasa al Mar Índico. Pero también, déjame decirte que conecta Asia con Occidente, con Europa y también luego entonces con Estados Unidos. Eso es un elemento de riesgo, porque al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que muchas navieras, para evitar el ataque de los hutíes, que es un grupo, un partido político, vamos a decir, chiita, financiado por Irán, está entonces atacando los buques que van básicamente dirigidos a Israel. Entonces, las principales navieras están saliendo de ahí. Haciendo una ruta más larga. Y hacen larga. la ruta de todo el Cuerno de África y le dan la vuelta desde abajo hasta arriba a África para llegar a Europa. Eso ha encarecido el coste de toda la ruta marítima de los fletes. Y eso es un riesgo que tiene la República Dominicana, porque gran parte de la mercancía que puede venir de China viene a un costo mucho mayor. Y déjame decirte lo siguiente, el intercambio comercial que tiene la República Dominicana con China, incluso después de Estados Unidos, es el segundo más grande. El último informe indica que hay un intercambio comercial que sobrepasa los 5.000 millones de dólares. Oye, la Unión Europea, el intercambio comercial que tiene la República Dominicana con la Unión Europea es como 4.000 millones de dólares. Entonces, eso significa que esa situación, en la medida que ese conflicto se pueda tensar, eso puede afectar todo el coste de importación y puede entonces impactar los precios en la República Dominicana. Esos son los riesgos, esos son los elementos que ocurren que tú no lo controlas. Por ejemplo, la economía dominicana, con todas esas políticas que el Banco Central de reducción de la inflación y que en cierta manera ralentizó el crecimiento, pero están dadas las condiciones para que ese avión que aterrizó suave pueda despegar. Cuando tú analizas y tú dices, bueno, la economía dominicana está en condiciones
este año 2024 tener un crecimiento ya cercano a su crecimiento potencial. Por eso es que si tú analizas las principales instituciones que han hecho pronósticos sobre el comportamiento dominicano para este año, te dicen, mira, la economía dominicana, algunos te dicen que va a crecer un 5%, otros te dicen que va a crecer un 4.6%. Vi una publicación de la CEPAL que dice que aproximadamente un 5.1%. 5.1%. Por encima de todas las economías de la región. Entonces, mira, desde la parte más pesimista habla de un 4, hasta la parte más optimista habla de un 5.1. Porque, por lo menos, no se vislumbran que las políticas, tanto monetarias como la política fiscal, sean restrictivas. Todo lo contrario. Ya el Banco Central está en capacidad incluso de seguir disminuyendo su tasa de política monetaria, lo cual puede inducir a una menor tasa de interés en el mercado. Y también, en este año, el gobierno está en capacidad de incrementar la inversión pública. Por lo tanto, tú vas a tener dos políticas expansivas que pueden impulsar a una meta del crecimiento que esté básicamente en esa horquilla, entre un 4, en quizá la parte más pesimista, más conservadora, o un 5.1. Y por eso es que te dice, mira, la República Dominicana este año puede estar creciendo quizá de los países del club, como siempre ha sido, de un mayor crecimiento económico. Entonces, eso es un elemento importante que hay que considerar en este año, siempre y cuando, yo siempre digo, siempre y cuando el entorno internacional lo permita. Porque esos son... Sí, porque hay unos ruidos ahí, Siriaco, con el tema de China, Taiwán, Corea del Norte en estos días, Corea del Sur. O sea que hay unos ruidos internacionales que pudieran de una forma u otra afectar toda la economía global. Porque tú no lo controlas, porque cada vez más las economías son más interdependientes. Y no hay que olvidar que nuestra economía es una economía con sectores orientados al exterior muy dinámicos. Por ejemplo, el caso del turismo. Nosotros recibimos el año pasado más de 10.3 millones de visitantes, pero ya hay que ir pensando en que este país para los próximos 10 años puede estar recibiendo entre 15 y 20 visitantes de turistas o visitantes extranjeros. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de sectores y puntos o polos turísticos que se puedan desarrollar. No, que esa brecha que se abrió con Cabo Rojo, Pedernales, va a generar un flujo de turistas sumamente mayor. Claro. Fue en este año 2023. Y eso es un elemento positivo en términos incluso territorial, porque tú tienes allí una zona que durante muchos años se esperaba como una especie, esa apertura, como de prender un tanto esa mecha. Sí. Y eso, déjame decirte, yo como profesor universitario durante décadas viajé a Barahona. Y yo siempre le hacía la pregunta a los muchachos, bueno, señores, ¿por qué no se ha desarrollado el turismo? Y eso encendía un debate. Y tú veías a los barahoneros, esos chicos, no, porque mira, queremos que se desarrolle. Y yo le decía, mira, Barahona, con todas las condiciones que tiene, que hay buenas carreteras que tú puedes llegar, tiene universidades, tiene un aeropuerto, tiene playas con condiciones, pero hasta que atractivos turísticos diversos, diferentes microclimas, pero yo les decía, hasta que no se desarrolle Pedernales, todavía no se va a desarrollar todo el polo turístico de Barahona, porque eso genera un proceso de encadenamiento. Incluso eso va a favorecer a la provincia de San Juan como un granero que puede suplir los alimentos que demanden esos turistas en esa zona. O sea, lo que te quiero decir es que eso puede generar una especie de... Esa inversión genera una especie como de eclosión. De desarrollo de la región. De la región, de toda la región. Y déjame decirte que es la zona por excelencia donde se puede desarrollar un turismo de sol y playa, porque casi no llueve. Claro, cuando llueve, pero casi no llueve y siempre hay sol. De manera que es un turismo... No, y hay un turismo diverso porque hay una diversidad. Y además tú puedes hacer un turismo, un ecoturismo, turismo de montaña, turismo ecológico, por sus diferentes microclimas. Hay toda una historia, básicamente, en toda esa zona. De manera que
que yo creo que en ese sentido el sector turístico en la República Dominicana tiene un desarrollo extraordinario. Y déjame decirte, alguien una vez me dijo, mira, Siriaco, el petróleo de la República Dominicana es el turismo. Es el turismo. Siriaco, ¿cómo tú ves el comportamiento en sentido general de la economía de los Estados Unidos? Y China, que aunque tuvo un crecimiento, diríamos, por debajo de su promedio anual en los últimos 20 años, se vislumbra como el país que va a sustituir a Estados Unidos como la primera economía mundial. Pero yo quiero que eso lo veamos después de este consejo comercial. Volvemos ahora.